Ok, continuando entonces con los tópicos actualizados en oncología, hoy vamos a conversar sobre las pruebas moleculares en la evaluación del nódulo tiroideo con citología. Antes de dar inicio, declaro no tener conflictos de intereses. Ok, estamos en la era del estudio genómico y esto lo podemos utilizar para un diagnóstico más certero y un tratamiento adecuado para los nódulos tiroideos, ya que ante estos el gran cuestionamiento siempre ha sido si son o no un cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides, al igual que el resto de los cánceres, es una enfermedad del genoma, ¿ok? Y cada cáncer tiene su genoma específico que va a predecir el tipo histológico, la agresividad que pueda tener o el comportamiento biológico e inclusive la respuesta al tratamiento. A de las décadas, ¿okay? Digamos que el gol estándar para el estudio de los nódulos tiroideos ha sido la ecografía, ¿okay? Con su clasificación del TIRAT, que recordemos que no es más que ciertos parámetros que se evalúan desde el punto de vista ecográfico y a cada uno de ellos pues se le va adjudicando cierto puntaje y al final pues tenemos desde el grado 1 hasta el TIRAT 5, donde a medida que va aumentando pues hay mayor riesgo de malignidad del nódulo que estamos estudiando. Y lo otro que tenemos a la mano, ¿ok? Es la punción aspiración con aguja fina reportada a través del sistema Bethesda. Estas dos entidades han sido pues las herramientas más útiles que hemos tenido para estudiar el nódulo tiroideo. Pero ahora bien, hay un 30%, ¿okay? De estos nódulos que nos van a reportar como Bethesda 3 y Bethesda 4. ¿Okay? Recordemos que el Bethesda 3 y el 4 incluyen aquellas lesiones, ¿okay? Atipias de significado indeterminado o lesión folicular indeterminado para el 3 y las neoplasias foliculares o sospechas de neoplasias foliculares para el Bethesda 4. ¿Okay? Entonces, este 30% de nódulos que caen dentro de estas categorías, ¿okay? ¿Cuáles son las conductas que podemos tomar frente? Tenemos entonces, sin ningún orden de relevancia, podemos repetir la PAF ecoguiada, donde en algunas veces o en la mayoría de los casos nos va a volver a reportar significado incierto, un Bethesda 3 o un 4. Muy pocos casos van a ir a Bethesda 2 o pasarán a Bethesda 5. Podemos realizar observación, esto siempre y cuando podamos hacer el seguimiento al paciente, ¿okay? Podamos evaluar las características ecográficas, los antecedentes del paciente, hacer un buen seguimiento. O sea, para hacer observación debemos tomar en cuenta de manera integral pues todos los aspectos pertinentes tanto del nódulo como del paciente. También tenemos la cirugía donde en algunas escuelas, pues dependiendo de las características, se realiza una hemitiroidectomía o la tiroidectomía total, ambas pues con, digamos, las consecuencias que podrían traer los procedimientos quirúrgicos y de lo que vamos a hablar hoy son las pruebas moleculares en la punción del nódulo. O sea, tenemos o hemos agregado este nuevo ítem a las conductas de los posibles Bethesda 3 y 4, que es de lo que vamos a hablar básicamente en la noche de hoy. Ok, hablando un poquito de historia de estos marcadores moleculares, tenemos, hablando un poquito de historia de estas pruebas moleculares, tenemos que los estudios iniciales estuvieron dirigidos a la identificación de marcadores moleculares observados en el cáncer de tiroides como las mutaciones del BRAF, los rearreglos del RED-PTC o fusiones del PAX8. Inicialmente se jerarquizó mucho las mutaciones del BRAF, ya que tenían un valor predictivo positivo alto, pero la ausencia de este no permitía excluir lesiones malignas, es decir, tenía un bajo valor predictivo negativo. Además de que la interpretación también era compleja, ya que habían mutaciones, como por ejemplo la del gen RAS, que estaban positivas tanto en lesiones o estaban presentes tanto en lesiones benignas como en lesiones malignas. ¿Okay? Entonces, todas estas expresiones de estos oncogenes llevaba a una desregulación de la vía del MAPK
que es la que podemos observar en la imagen que tenemos en la diapositiva, ¿ok? Fíjense que tenemos, por ejemplo, para las células C, que es la que nos va a dar, o donde se va a originar el carcinoma medular, tenemos mutaciones presentes como la del RED, ¿ok? O como la del RAS. Para las células foliculares vemos que pueden estar presentes las mutaciones del RAS, ¿ok? Tenemos rearreglos, como les comenté aquí, del RED-PTC, ¿ok? Nuevamente tenemos el RAF y el BRAF, que existen muchas variantes del BRAF. El BRAF B600E es la mutación más prevalente y se asocia a un crecimiento tumoral invasivo. También tenemos, o podemos observar aquí en la lámina, donde sabemos que el P53 pues, es un índice de proliferación celular y evidentemente al estar aumentado pudiésemos desarrollar un carcinoma anaplásico. Entonces, bueno, todas estas vías, como les comenté inicialmente, activan la vía del MAPK, que es la vía de la proteinquinasa activadora de mitogénico. Entonces, ¿cuáles son los estudios moleculares disponibles en la actualidad? El estudio de los marcadores moleculares está basado en el dogma de la biología molecular establecido por Francis Crick, y esto no es nada nuevo. Este dogma, por definirlo de esta manera, data de 1958, donde, ¿qué es lo que sabemos? Parte del ADN se transcribe al ARN mensajero que viaja al citoplasma, promoviendo en los ribosomas la síntesis de proteínas específicas. ¿Okay? Entonces, tenemos acá en la siguiente imagen el fundamento de cada test o prueba molecular que tenemos en la actualidad. Existen tres, que son el análisis mutacional, ¿okay? Que básicamente es un ensayo de secuenciación con un panel expandido de mutaciones puntuales, como por ejemplo las mutaciones del BRAF o las del RAF o fusiones de otros genes. ¿Okay? Tenemos también clasificadores de la expresión genética, que son sistemas de clasificación del ARN mensajero, o sea, de la expresión génica basada en la secuencia del ARN mensajero. Y también tenemos clasificadores de microARN, que por ejemplo miden 10 microARN combinados con análisis mutacionales. Los microARN regulan la expresión génica y el ciclo celular. Entonces, estos son los fundamentos de las pruebas moleculares con las que se cuenta actualmente. Y bueno, vamos a hablar de cada una de ellas. Ok, vamos a hablar entonces de los test o las pruebas moleculares con las que contamos en la actualidad. Las vamos a ir mencionando sin ningún orden en especial. Tenemos entonces el análisis mutacional, okay, comercialmente conocido como Tyrosec. Es una prueba que ya va por su tercera versión. Okay. Actualmente esta tercera versión evalúa 5 clases de alteraciones moleculares, como son mutaciones, inserciones, deleciones, fusiones, copias, y además también evalúa la expresión génica anormal de 112 genes. Utiliza un clasificador genómico para separar las lesiones benignas de las lesiones malignas, con una alta sensibilidad en un 94%, una especificidad de un 82% y un valor predictivo negativo de un 97% y un valor predictivo positivo de un 66%. ¿Okay? El resultado de esta prueba lo reportan como positivo o negativo. Y todos estos datos permiten obviar, o sea, gracias a estos datos, podemos obviar cirugías hasta en un 61%. Fíjense que es un valor bastante alto y pues ya empezamos a ver la utilidad clínica de estas pruebas. ¿Okay? 61% en los pacientes con neoplasia tiroidea indeterminada. Recuerden que estamos hablando básicamente de este subgrupo, ¿okay? de neoplasias. Después tenemos el Tyramir y el Tygenet, ¿okay? Que es una combinación de análisis mutacional y de clasificador de microARN. ¿Okay? Tenemos entonces que utiliza un algoritmo de diagnóstico combinado donde evalúan un panel de detección por Next Generation Sequencing, ¿okay? Que son nuevas generaciones de secuencias de mutaciones y rearreglos de oncogenes tiroideos como el BRAF, el KRAF, el HRAS, el NRAS, ¿okay? El RED-PTC, el PAX8. Se complementa con el Tyramir, que el Tyramir es el que tiene la parte de clasificador de microARN,
donde evalúa la expresión de 10 microRNs no codificantes que regulan la transcripción. El informe de estos también se va a reportar como positivo o negativo, tiene una alta sensibilidad y especificidad, ¿ok? En un 89 y 85% respectivamente, con un valor predictivo negativo del 94% y positivo del 74%. Con este test, la cirugía se pudiese evitar en un 69% de los pacientes con neoplasias indeterminadas. Sin embargo, para estos en específicos no hay estudios de validación independiente hasta ahora. Después tenemos el Thyroprine, ¿okay? Que es más sencillo, digamos que se ideó con la finalidad de disminuir los costos, ya que bueno, estos tests tienen un costo elevado. Está basado en la detección de 10 genes por un análisis de PCR en tiempo real de expresión de ARN mensajero o de microARN mensajero en un prototipo de diagnóstico in vitro y mediante un algoritmo desarrollado por inteligencia artificial, ¿okay? Que lo denominan clasificador Machine Learning, ¿okay? Dará un score que determina si el nódulo es benigno o sospechoso de malignidad. Así es como va a salir el reporte, ¿okay? Este es un test que está patentado en Chile, se ha utilizado también en Brasil y en Argentina, ¿okay? Entonces tampoco tiene estudios de validaciones independientes a la actualidad. Sin embargo, pues en poblaciones en esos países donde se ha utilizado, ha reportado una sensibilidad bastante alta, de un 90 a un 91%, una especificidad casi del 89%, con un valor predictivo negativo del 94 al 96% y un valor predictivo positivo de hasta un 82%. El siguiente test es el test denominado AFIRMA. Actualmente van por su tercera versión. Vamos a describir rápidamente cada una de ellas, ¿ok? Esta primera versión, la firma GEC, analizó los patrones de expresión de 167 genes y el resultado cuando reportaba benigno era equiparable al Bethesda 2 con un valor predictivo negativo de 94. Es importante mencionar que en esta primera versión solamente se trabajó con pacientes mayores de 21 años y nódulos mayores de 1 centímetro, una especificidad del 52%, es decir que los que reportaban benignos pues terminaban siendo benignos y se evitaba la cirugía en ese porcentaje de pacientes. La sensibilidad también bastante buena, un 90%, ¿ok? Que significa que el 90% de todos los nódulos malignos pues eran informados como sospechosos. Sin embargo, el valor predictivo positivo fue tan solo de un 37%, por lo que entonces cuando el informe era sospechoso, pues el paciente iba a cirugía y el riesgo de malignidad era aproximadamente de un 40%. Por lo tanto, más de la mitad de estos pacientes operados terminaban siendo benignos. Entonces, esta primera versión, en vista de, digamos, de todas estas características, adquirió significación como rollout test, que significa que era tomado o tenía mayor peso cuando el resultado era benigno, ¿ok? Porque en este caso los pacientes a los que les reportaba benigno pues no iban a cirugía. Por su parte, la segunda versión de la firma GEC estudia más de núcleos mitocondriales, evaluando mediante la expresión génica las secuencias de las variantes y los cambios en el número de copias genómicas, incluyendo la pérdida de heterogosidad. Entonces, como vemos aquí, hubo un aumento, ¿okay? en el número de genes estudiados y esto permitió discriminar mejor si la punción se trataba de un nódulo paratiroideo, si estamos ante la presencia de un carcinoma medular de tiroides, se ven mutaciones específicas como la del BRAF o fusiones como la del RED-PCT1 o RED-PCT3 que están fuertemente asociadas a malignidad. Y otro avance, digamos que importante, fue que nos permitió identificar neoplasias de Hurle y también neoplasias, lesiones no neoplásicas con presencias de células de Hurle. ¿Okay? Entonces, este fue como que la mejoría o el avance que hubo con esta segunda versión. En esta imagen podemos ver, digamos que la mejoría de la actualización del test de la primera versión con una sensibilidad alta,
y la especificidad aumentó de un 52 a un 68%. Entonces, al ser diagnosticados más número de casos benignos, pues se evitaba un mayor número de cirugías y dio más aval a la indicación quirúrgica ante un diagnóstico de sospechoso. Luego tenemos la tercera versión del test AFIRMA, ¿okay? Que es el test agregado Expression Atlas, AFIRMA XA. A la segunda versión, que es el AFIRMA GSC, lo complementa el XA. Y este solamente se informa en los casos en los que el primero dé sospechoso, ¿ok? Aparte de lo que analiza el AFIRMA GSC, este analiza e informa variantes y fusiones más frecuentemente asociadas con el carcinoma tiroideo. Entonces se le agregan 511 genes más, 761 variantes del BRAF, del DICER1, del AFIAX, del H, del K, del NRAS, del RED, del PCT, del P53 y muchas otras más. 130 pares de fusiones de ALK, de BRAF, del PAX8, ¿ok? Del RED y este complemento viene a ser útil, por supuesto, en los Bethesda 3 y 4, que es lo que hemos estado conversando, y también en los Bethesda 5 y 6 y en las metástasis donde pudiese ser valioso para decisiones terapéuticas que las vamos a comentar más adelante. Acá podemos ver cómo es el reporte del Expression Atlas. ¿Okay? Evidentemente, pues hay también información clínica como la localización de la lesión, en este caso en particular, pues un nódulo que se ubica en el polo inferior y tienes tres posibles resultados. Entonces, uno de ellos es que no hay suficiente literatura o evidencia publicada. El otro es que pueden haber mutaciones o alteraciones que pueden estar asociadas a patología maligna y a patología benigna. Y el otro es altamente asociado a patología maligna, como es en el caso particular de, digamos, de este paciente, ¿ok? Entonces vemos que en la firma GSC lo reportan como sospechoso y aquí ellos te ponen los resultados de las posibles mutaciones, fusiones o las alteraciones que puedan presentar. En este caso hay una fusión positiva que es la del RED PCT3, ¿ok? Y te colocan negativo para otras, sobre todo las más frecuentes como el BRAF. Abajo te hacen un pequeño comentario, en este caso pues esta fusión, como lo hemos mencionado anteriormente, está asociada en un mayor a un 95% a lesiones o a casos de malignidad. Entonces, de acuerdo a las alteraciones génicas que podamos encontrar o que pueda expresar la enfermedad del paciente, vamos a tener un comportamiento histológico, o sea, podemos predecir el comportamiento histológico, la agresividad del tumor y adecuar nuestra conducta quirúrgica para cada paciente. ¿Okay? ¿Cómo podemos traducir esto a los usos clínicos? Tenemos que, como lo hemos venido conversando, las mutaciones del gen BRAF600E tienen un peor comportamiento y peor pronóstico. ¿Okay? Están más frecuentemente asociadas con extensión extratiroidea, adenopatías metastásicas, estados iniciales avanzados, un mayor riesgo de recurrencias e inclusive se han reportado una menor avidez por el yodo y por la captación del FDG en el PET. Entonces, ubiquémonos en un contexto de una paciente que tiene un nódulo de 1 centímetro, ¿ok? Pero que tiene esta mutación positiva. Sabemos que al tener mayor riesgo de enfermedad extratiroidea o de adenopatía metastásica, nosotros podemos adecuar la conducta. Algunas escuelas, ¿okay? Suelen practicar hemitiroidectomía con lesiones de 1 centímetro o lesiones menores de 4 centímetros. Nosotros en el oncológico pues estamos más a favor de la tiroidectomía total. Sin embargo, precisamente esto nos va a permitir adecuar la conducta en particular para cada paciente. Tenemos también, por ejemplo, que cuando hay mutaciones coexistentes como el BRAF y el TER, hay mayor riesgo de recurrencia. Entonces eso me habla a mí a favor de una tiroidectomía total. Mayor riesgo de adenopatías metastásicas, entonces podríamos considerar, aún el paciente siendo clínicamente un cuello negativo, podríamos considerar un vaciamiento selectivo cervical. Eso que les acabo de... Acá en esta gráfica podemos ver expresado lo que acabamos de comentar. En azul tenemos las mutaciones del BRAF y en fucsia las mutaciones del RAS.
en amarillo cuando estas están negativas. Entonces vemos que cuando esta mutación está positiva, aumenta el riesgo 2 veces de tener metástasis ganglionares, un 37%. Y para enfermedad extratiroidea, la incidencia aumenta a un 62%. Con el RAS también, digamos que está presente, pero en un menor porcentaje. Ok, otros usos clínicos. Tenemos, por ejemplo, la mutación del BRAF, K601E, 1801 AG. Esto está asociado a patrón folicular, generalmente a carcinoma, o sea, la variante folicular del carcinoma papilar. Y se ha demostrado que cuando está presente esta mutación, o sea, esta variante del BRAF, hay factores clínicos patológicos menos agresivos, ¿ok? Hay menos enfermedad extratiroidea, menos adenopatías metastásicas, menor riesgo de recurrencia. Entonces, dependiendo del tamaño del tumor y de otras características pues, clínicas, podríamos considerar en este caso pues, una hemitiroidectomía, por ejemplo. También tenemos, por ejemplo, esta fusión que está acá, esta fusión ETB6/NTRK3, ¿ok? Está fuertemente asociada a un patrón más agresivo, como metástasis pulmonares, metástasis óseas, ¿ok? Puede haber una total o parcial refractariedad al yodo. Entonces, en este caso, pues, ¿cómo adecuaríamos la conducta? Bueno, siendo más agresivos desde el punto de vista quirúrgico, teniendo un seguimiento más estrecho con el paciente y bueno, pues ya, o sea, ya sabríamos que frente ante esta mutación, pues tendríamos que estar como que más alerta a un mayor riesgo de recaídas o de enfermedad extratiroidea. Otro punto importante es que, bueno, la FDA aprobó en noviembre del 2018 el larotreptinib, ¿ok? Fue la segunda aprobación que hizo la FDA sobre tejidos agnósticos, ¿ok? Y no sobre la histología del tumor en sí, ¿ok? Sino que se basó en el diagnóstico molecular para esta fusión en específico que vemos acá. Otro inhibidor de la tirosinquinasa que también está aprobado para esta misma fusión que comenté anteriormente es el entreptinib, ¿ok? Y otra cosa súper importante es que para los carcinomas anaplásicos que presentan la mutación del BRAF B600E, existe un inhibidor que es el dravafenib, ¿ok? Les comento esto porque, bueno, los que hemos tenido oportunidad de ver pacientes con carcinomas anaplásicos, sabemos que son pacientes que generalmente se presentan con una gran masa en el cuello, ¿okay? Con dificultad respiratoria por compresión de la vía aérea. Entonces, en estos pacientes, hasta ahora, es muy poco lo que la cirugía puede hacer por ellos, ya que son lesiones con un índice de proliferación celular muy elevado, que infiltran los tejidos peritiroideos. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista quirúrgico? Hacerle una traqueostomía al paciente y mandarlos a radioterapia. Sin embargo, la sobrevida de ellos no es muy buena. Entonces, con este inhibidor del BRAF, o sea, de esta mutación en específico, podríamos tener una opción para este tipo de pacientes. Y lo otro, el otro, digamos, problema que hemos estado observando con respecto a los carcinomas diferenciados de tiroides es la pérdida de avidez por el yodo. Entonces, eso también se está estudiando desde el punto de vista molecular. Algunos carcinomas papilares de tiroides con esta misma mutación, se ha visto, que después del dravafenib se ha logrado que vuelvan a captarlo. Entonces, tenemos como que o sea, seguimos teniendo esa herramienta del yodo este tipo de pacientes, también en algunos casos con el bemurafenib se ha logrado también que vuelvan a recaptar yodo. Ok, como conclusiones, tenemos entonces que los cambios genéticos más frecuentes en el carcinoma papilar de tiroides son mutaciones puntuales como el BRAF, que se presenta en un 40%, el RAS en un 38%, rearreglos de los protoncogenes RED-PCT, recordemos 1 y 3, en un 10 a un 20%, altamente agresivos. Son más raros rearreglos y las mutaciones ALK y NTRK.
en un 1 al 2%. Sin embargo, recordemos que hay terapias ya aprobadas para estos rearreglos o estas fusiones. Las bases de las pruebas moleculares, bueno, el análisis mutacional, ¿okay? Clasificadores de ARN mensajero y microARN mensajero, junto pues con los avances que ha habido de la nueva secuenciación o la nueva generación de secuenciación de genes y los procesadores inteligentes que son automatizados. El impacto, bueno, ¿cómo podemos resumir el impacto de estas pruebas moleculares? Ha logrado disminuir cirugías en los casos donde el Bethesda del paciente era 3 o 4, es decir, benignos, ¿okay? Disminuir sobre tratamiento de pacientes, adecuar terapias quirúrgicas dirigidas, igualmente el seguimiento, dependiendo de qué mutaciones estén o no presentes, y pues bueno, nada, las terapias dirigidas que han sido pues el plus. Bueno, para finalizar, les dejo aquí una reflexión. El rápido progreso en la biotecnología y genética permiten integrar en cada caso los perfiles específicos genéticos y genómicos a los elementos clínicos. Más allá del valor diagnóstico, nos abre una ventana al futuro para el manejo integral de los pacientes, evaluando los riesgos individuales y tomando decisiones terapéuticas en forma personalizada o a medida, que no es más que la medicina de precisión. Bueno, por su atención, muchas gracias. Excelente, Melissa.